¿Crees conocer el Oldsmobile Toronado? Tracción delantera, potencia, diseño futurista. ¿Pero sabías que guarda secretos que ni los fanáticos más expertos conocen? En los próximos minutos te revelaré 20 hechos extraños del Toronado 1966. Y el primero de ellos cambiará para siempre la forma en que ves los autos. El pionero de la tracción delantera, número 20. Imagina esto. Un coche americano grande, potente y lujoso. Y con tracción delantera. Sí, leíste bien. Después de casi 30 años, un fabricante estadounidense se atrevía a volver a poner la potencia en las ruedas delanteras. Antes del Toronado, el último intento había sido en los años 30, con los Cord 810 y 812. Esa tecnología era vista como un lujo casi imposible de entender, cara, compleja y arriesgada. En 1966, Oldsmobile rompió todas las reglas. GM llevaba años trabajando en secreto, invirtiendo millones en investigación y pruebas. El Toronado no era solo un coche, era un manifiesto. América puede crear autos lujosos, potentes y confiables con tracción delantera. Y no estamos hablando de un sedán pequeño. Este coupé de lujo pesaba más de 2,2 toneladas y todavía podía hacer patinar sus ruedas delanteras sin esfuerzo. Pero la verdadera magia estaba bajo el capó. Motor Super Rocket 425, número 19. Bajo ese enorme capó se escondía un monstruo. El motor Super Rocket de 425 pulgadas cúbicas, 385 caballos de fuerza y 475 libras-pie de torque dirigidos a las ruedas delanteras. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los autos FWD de la época apenas tenían 60 caballos. Oldsmobile multiplicó eso por 6 y lo llevó a la calle. Este motor no era solo bruto, era refinado. Su relación de compresión de 10.25:1, el carburador de 4 cuerpos y los refuerzos internos estaban diseñados para resistir un estrés brutal sin perder suavidad. Lo más impresionante, su curva de torque llegaba al máximo a 3.200 revoluciones por minuto, justo donde más lo necesitabas para el manejo diario. No era un motor de carreras, sino un gigante civilizado. Podía mantener 70 millas por hora durante horas sin despeinarse. Y mientras todos se sorprendían por el motor, Oldsmobile ya había planeado cómo mover toda esa potencia de manera impecable. La transmisión TH425, número 18. Aquí es donde la ingeniería se vuelve asombrosa. El Toronado no solo necesitaba un motor potente, necesitaba una transmisión capaz de domarlo. Oldsmobile creó la Turbo Hy-Dramatic 425, basada en la confiable TH400, pero completamente adaptada para la tracción delantera. La estrella del sistema, la cadena Morse H. No era cualquier cadena. Sus dientes curvos encajaban perfectamente con los engranajes, creando una transmisión fuerte, silenciosa y casi indestructible. GM la probó en todo tipo de condiciones extremas, desde los desiertos abrasadores de California hasta los inviernos más crueles de Michigan, hasta romper algo, y luego reforzarlo. La carcasa de aleación de aluminio, reforzada estratégicamente, albergaba todo perfectamente junto al motor, manteniendo el peso equilibrado y la transmisión silenciosa. Cada detalle estaba pensado para que los conductores disfrutaran de potencia sin complicaciones, y esto solo cubre la mitad de la revolución mecánica. Lo que viene a continuación te dejará boquiabierto. Ingeniería de otro nivel, número 17. Aquí es donde la magia se vuelve casi ciencia ficción. Oldsmobile tomó la transmisión automática, la partió prácticamente en dos y unió las partes con esa famosa cadena de 2 pulgadas. Sí, escuchaste bien. Un convertidor de torque separado de los engranajes, conectado con precisión quirúrgica. Este diseño permitía colocar el convertidor justo detrás del motor, equilibrando el peso, mientras los engranajes se ubicaban más bajos y adelante, exactamente donde se necesitaban para mover las ruedas delanteras. Era como resolver un rompecabezas tridimensional imposible. Lo más asombroso,
Todo funcionaba dentro de una carcasa sellada llena de líquido, lubricada, silenciosa y prácticamente invisible para el conductor. Tensores automáticos ajustaban la tensión de la cadena según desgaste y temperatura. Muchos propietarios nunca se enteraron de la complejidad que ocultaba su coche. Y lo mejor, el mantenimiento era más sencillo de lo esperado. Muchos Toronados todavía ruedan con su cadena original después de cientos de miles de millas. Y mientras la transmisión desafiaba la lógica, Oldsmobile estaba resolviendo otro problema que parecía imposible. Innovación en el cárter de aceite. Número 16. ¿Cómo pasar un eje de transmisión justo debajo de un motor montado de lado sin sacrificar aceite ni rigidez? Oldsmobile encontró la solución perfecta. Un cárter con un túnel integrado. Pero no era un simple hueco, era ingeniería de precisión absoluta. Secciones de cárter seco y bafles estratégicos aseguraban que el motor nunca se quedara sin aceite, ni en curvas agresivas ni aceleraciones fuertes. Cada detalle estaba calculado para proteger el corazón del coche, combinando eficiencia y seguridad. Este ingenioso diseño permitió que la potencia del Super Rocket 425 y la transmisión TH 425 convivieran en perfecta armonía, sin comprometer la durabilidad ni el rendimiento. Y no solo el aceite estaba bien cuidado, todo el chasis estaba diseñado para soportar este titán. Chasis híbrido, fuerza y ligereza. Número 15. El Toronado no era un coche convencional. Oldsmobile mezcló lo mejor de dos mundos, ni completamente monocasco, ni totalmente sobre bastidor. Crearon un chasis híbrido. Un subchasis delantero robusto soportaba todo el tren motriz y la suspensión, mientras un bastidor parcial se extendía hacia atrás, integrándose con la carrocería unitaria. Esto daba la rigidez necesaria para manejar un V8 de casi 400 caballos y mantenía el peso bajo control. El subchasis delantero podía incluso funcionar como unidad independiente, probado a plena potencia en dinamómetros. Se unía a la carrocería con 6 puntos aislados por goma, reduciendo ruido y vibraciones, mientras que los largueros traseros soportaban escape, combustible y frenos. La combinación era perfecta: fuerza, seguridad y ligereza. Pero aún había un desafío mayor: cómo suspender y controlar toda esa potencia. Suspensión inteligente, torsión adelante, ballestas atrás. Número 14. Mientras otros modelos de Oldsmobile usaban resortes helicoidales, el Toronado rompió el molde. Al frente, barras de torsión gigantes; atrás, ballestas especialmente calibradas. ¿Por qué? Las barras de torsión liberaban espacio para la compleja tracción delantera y estaban diseñadas para soportar el enorme estrés del Pinto 8. La geometría de la suspensión fue estudiada al milímetro, permitiendo ajustar la altura del vehículo según preferencias o tolerancias de producción. Las ballestas traseras parecían un retroceso, pero cumplían un papel crucial: mantenían el piso bajo, cómodo y estable. Combinadas con amortiguadores escalonados, controlaban la torsión del eje en aceleraciones fuertes. Cada detalle estaba pensado para ofrecer un manejo seguro, estable y sorprendentemente ágil para un coche de más de 2 toneladas. Y aunque la suspensión estaba perfectamente calculada, el Toronado enfrentaba un desafío aún más temido por los autos de tracción delantera. Distribución de peso 60-40. Número 13. Más del 60% del peso del Toronado estaba sobre las ruedas delanteras. Para muchos autos de la época, esto habría sido un desastre: dirección pesada, sobreviraje y problemas de manejo. Pero Oldsmobile convirtió esta aparente desventaja en una ventaja estratégica. La suspensión delantera se reforzó, se instalaron estabilizadores grandes y se ajustaron las presiones de neumáticos. Resultado: tracción increíble sobre nieve y lluvia, superior a cualquier tracción trasera de la época. Las curvas se tomaban con aplomo, seguridad y sin sorpresas desagradables, incluso con aceleraciones fuertes. Incluso equipos de carreras pusieron a prueba el Toronado en largas distancias, donde la estabilidad y tracción superaron a muchos competidores. Lo que parecía un reto imposible, terminó siendo uno de sus mayores aciertos de ingeniería. Pero dominar el peso y la tracción era solo el primer paso. Había otro enemigo al que debían enfrentarse. Domando el torque steer. Número 12. El torque steer
ese tirón inesperado del volante al acelerar que hacía que manejar un potente F-0D fuera un desafío. Oldsmobile encontró una solución brillante y elegante. Semiejes de igual longitud, con un eje intermedio flexible en el derecho, equilibraban la potencia enviada a ambas ruedas. Era como un fusible mecánico que absorbía la violencia de la aceleración antes de que llegara al volante. Las juntas homocinéticas eran enormes, reforzadas para soportar más de 400 caballos, y muchas todavía funcionan después de décadas. Además, la geometría de la suspensión y los ángulos de dirección fueron optimizados al milímetro. El resultado, un auto poderoso, capaz de aceleraciones impresionantes, sin perder control ni comodidad. Los conductores de prueba quedaron boquiabiertos. Un V8 de tracción delantera podía ser potente y educado al mismo tiempo. Y mientras los ingenieros controlaban el torque, también encontraron la manera de ofrecer un lujo inesperado a bordo. Piso plano, más espacio, más libertad. Número 11. El Toronado rompió con la tradición eliminando el túnel de transmisión. El resultado, 6 pasajeros reales con total comodidad, 3 adelante y 3 atrás, algo casi imposible en un auto grande de los años 60. El piso plano no solo aumentaba el espacio, también transformaba la experiencia de viaje. Los pasajeros podían moverse libremente de un lado a otro, y el equipaje encontraba su lugar sin problemas. Incluso el diseño interior se benefició. Tablero y consola se integraron de manera elegante, ofreciendo un lujo práctico. Para las mujeres de la época, subir y bajar del coche sin tener que saltar el túnel era un detalle que hacía la diferencia. Los concesionarios usaban este argumento de venta. Fácil de entrar y salir, incluso con falda. Un lujo pensado para todos, no solo para presumir. Y mientras los pasajeros disfrutaban del espacio, los ingenieros sorprendían con un toque de futurismo en el tablero. Velocímetro, tipo tragamonedas. Tecnología futurista, número 10. El panel de instrumentos parecía sacado de una nave espacial. En el centro, un velocímetro vertical tipo tambor, donde los números giraban y aparecían como los carretes de una tragamonedas. Olvida la aguja tradicional. Aquí podías leer la velocidad exacta al instante. Cada tambor giraba sobre rodamientos de precisión, impulsado por un cable flexible desde la transmisión. Algunos veían esto como un exceso de futurismo, otros como una obra maestra de innovación. Era un detalle que hacía que cada viaje se sintiera moderno, elegante y avanzado. Oldsmobile no solo quería un auto potente, quería que cada experiencia dentro del Toronado fuera memorable. Y si el velocímetro ya impresionaba, espera a conocer los faros que hacían desaparecer la tecnología. Faros retráctiles por vacío. Simpleza imposible. Número 9. Los faros delanteros del Toronado subían y bajaban gracias a un sistema de vacío. Encendías las luces y un motor de vacío los levantaba. Al apagarlas, se retraían automáticamente. Todo sin que tuvieras que hacer nada más. El mecanismo era complejo. Depósitos de vacío, válvulas, interruptores y motores actuadores, trabajando juntos para dar un frente limpio y elegante. Un fallo podía dejar los faros pegados, así que algunos propietarios optaban por fijarlos permanentemente, sacrificando estilo por confiabilidad. Cuando todo funcionaba a la perfección, encender los faros era casi un acto teatral, un pequeño espectáculo de ingeniería que convertía lo cotidiano en algo fascinante. Oldsmobile no solo innovaba por potencia, también por detalles que impresionaban a simple vista. Y mientras los faros bailaban con precisión, no cualquier neumático podía soportar el Toronado. Neumáticos diseñados a medida, número 8. No cualquier neumático podía con un Toronado. Firestone creó los TFD, Toronado Front Drive, especialmente para él. Las paredes laterales estaban reforzadas para soportar los casi 400 caballos de fuerza y las exigencias de la tracción delantera. Recuerda, los neumáticos delanteros no solo dirigían, también aceleraban y frenaban el coche. Los convencionales se deformaban, provocando dirección imprecisa y poca tracción.
Los TFD contaban con un diseño de banda de rodadura único, con bloques inclinados para maximizar el agarre y evacuar agua eficientemente. Incluso los hombros del neumático eran reforzados para tomar curvas sin comprometer estabilidad. Pero tenían un precio, no eran fáciles de conseguir y costaban más que los neumáticos normales. Los propietarios que probaban goma común lo entendían rápido. La diferencia en manejo era abismal. Y mientras los neumáticos hacían su magia, los críticos también quedaron boquiabiertos con otro logro del Toronado. Motor Trend. Auto del año 1966, número 7. El Toronado no solo impresionó a los compradores, dejó boquiabiertos a los críticos. Motor Trend lo eligió Auto del año 1966, un reconocimiento que no se entrega por simpatía. Competía contra autos icónicos como el Dodge Charger, el Ford Fairlane rediseñado y el Chevrolet Caprice, y aún así se destacó por su tecnología audaz y su manejo práctico. Las pruebas confirmaron su potencia. De 0 a 100 km por hora en 7,5 segundos, cuarto de milla en 15 segundos y velocidad máxima cercana a 210 km por hora. Para un coupé de lujo de más de 2 toneladas eran cifras de superdeportivo. El premio también subrayó su influencia futura. La tracción delantera estaba destinada a dominar los autos estadounidenses. Pero el Toronado no se quedó solo en Estados Unidos. Su impacto cruzó el Atlántico y sorprendió a Europa. Plataforma e-Body, la revolución flexible, número 6. El Toronado fue pionero de la plataforma e-Body de GM, compartida con el Buick Riviera y preludio del Cadillac. El Dorado FWD de 1967. Su estructura central fuerte podía albergar tracción delantera o trasera, permitiendo a GM optimizar costos y dar libertad a cada marca para sus diseños. Aunque compartían plataforma, cada auto era único. El Toronado con su fastback radical, la Riviera con techo formal. La e-Body demostró que fuerza y estilo podían coexistir sin comprometer ninguno de los dos. Era versátil, ligera y resistente, un ejemplo de cómo GM planeaba el futuro de la industria automotriz. Y mientras el Toronado innovaba en estructura, su fama empezó a cruzar fronteras de manera inesperada. Impacto europeo, número 5. En 1966, nadie esperaba que un gigante americano como el Oldsmobile Toronado dejara huella en Europa. Los críticos europeos solían mirar los autos estadounidenses con cierto desdén, demasiado grandes, ruidosos y poco refinados. Pero el Toronado desafió todas las expectativas. En la votación europea de Auto del Año, alcanzó un sorprendente tercer lugar, solo detrás del elegante Renault 16 y del lujoso Rolls-Royce Silver Shadow. Para un coche estadounidense, este reconocimiento era casi inimaginable. Lo que impresionó a los expertos fue su combinación de potencia y refinamiento. Un motor enorme alojado en un chasis de tracción delantera, sorprendentemente equilibrado y confiable. Compradores en Alemania, Suiza y otros países comenzaron a encargar Toronados a través de importadores especiales, mucho antes de que existiera un canal oficial de ventas. El Toronado no solo sorprendió a Europa, cambió la forma en que ambos continentes miraban la ingeniería automotriz estadounidense. Por un momento el gigante americano se sintió verdaderamente internacional. Y mientras Europa empezaba a hablar del Toronado, un auto de exhibición en Estados Unidos estaba a punto de desafiar toda lógica mecánica. Harry Old Showcase, número 4. Si querías ver hasta dónde podía llegar la transmisión TH425 del Toronado, el legendario Harry Olds de Hearst lo dejó claro para siempre. Este coche de exhibición no era solo un auto, era una bestia mecánica, diseñada para romper límites. El Harry Olds contaba con 2 trenes motrices completos. Uno movía las ruedas delanteras y otro las traseras, cada uno impulsado por un V8 de 425 pulgadas cúbicas. Juntos entregaban 770 caballos de fuerza, creando tracción total mucho antes de que alguien supiera cómo manejar algo así. Construirlo fue un desafío colosal. Subchasis trasero desde cero.
2 sistemas de combustible independientes, radiadores complejos y un escape rediseñado para todo el conjunto. Y aún así, funcionaba de manera sorprendentemente confiable, arrancando con las 4 ruedas girando al mismo tiempo, haciendo wheelies y dejando a todos boquiabiertos. El Hairy Olds no solo fue espectáculo, inspiró a ingenieros, aficionados y coleccionistas a replantearse los límites de la ingeniería automotriz estadounidense. Pero el Toronado también debía demostrar control y seguridad, y ahí entraban los frenos. Frenos. Primero tambores, luego discos. Número 3. Cuando debutó en 1966, el Toronado contaba con frenos de tambor en las 4 ruedas. Hoy puede parecer increíble, pero en esa época era lo más avanzado para un auto de producción masiva. No eran tambores comunes, medían 11 pulgadas, tenían zapatas anchas, mecanismos de autoajuste y sistemas de refrigeración mejorados. El depósito de líquido se reubicó para equilibrar el peso y facilitar mantenimiento. El asistente de freno era clave, dado el tamaño y la potencia del Toronado. A pesar de estas innovaciones, los frenos de tambor tenían límites. En frenadas repetidas podían perder eficacia, y el peso delantero aumentaba el riesgo de bloqueo en paradas bruscas. Por eso, en 1967 Oldsmobile introdujo frenos de disco delanteros, rotors ventilados, calipers de 4 pistones y distancias de frenado más cortas. La mejora fue notable y elevó los estándares de seguridad. Con la potencia controlada, el siguiente desafío era cómo acomodar un motor enorme y mantener la eficiencia. Motor alto por diseño, número 2. Uno de los rasgos más llamativos del Toronado 1966 era la posición elevada de su motor. A primera vista, podía parecer un error de diseño, incluso un exceso de audacia. Pero detrás de esa apariencia se escondía una decisión totalmente estratégica. Montar el motor más alto permitía un acoplamiento perfecto con la transmisión TH425 lateral, sin comprometer demasiado el centro de gravedad del vehículo. Este diseño ofrecía ventajas que muchos dueños ni siquiera imaginaban. El despeje del cárter era amplio, evitando golpes incluso en carreteras irregulares. El mantenimiento se volvía más cómodo, bujías, filtros y otros accesorios eran más accesibles, lo que facilitaba las revisiones rutinarias. Además, el flujo de aire desde la base del parabrisas estaba optimizado, ayudando a mantener la potencia del motor sin que éste se sobrecalentara durante largos viajes. Incluso el colector de admisión tipo Pizza Box tenía un propósito ingenioso, aprovechaba al máximo el espacio disponible y mejoraba la eficiencia del motor. Cada pieza, cada ajuste, estaba pensado para combinar rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso, demostrando que el Toronado no era solo un auto bonito, sino una máquina meticulosamente diseñada. Los mecánicos de la época celebraron esta configuración. Un motor elevado no era un capricho estético ni una extravagancia de ingeniería. Era un ejemplo de cómo la innovación podía resolver problemas complejos, equilibrando potencia, rendimiento y practicidad. Mientras el motor dominaba con elegancia bajo el capó, el nombre del auto debía reflejar algo igualmente revolucionario, un símbolo de audacia y tecnología que pocos vehículos podían igualar. El nombre Toronado, número 1. Si alguna vez te preguntaste qué significa Toronado, la respuesta te sorprenderá. En realidad no significa nada. No es una combinación de tornado ni de ninguna palabra con un significado concreto. Su origen es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más curioso. El nombre proviene de un coche conceptual de Chevrolet de 1963, un proyecto experimental que nunca llegó a producción. Cuando Oldsmobile buscaba un nombre para su nuevo modelo revolucionario de 1966, Toronado llamó su atención. Sonaba potente, futurista y completamente diferente a cualquier otro nombre de auto en aquel momento. La ingeniería y el diseño del vehículo pedían algo que transmitiera fuerza, modernidad y un toque de audacia. A medida que el Toronado se convirtió en un ícono, Oldsmobile intentó darle un trasfondo más poético al nombre. Surgió la idea de que combinaba toro y tornado, evocando la fuerza de un toro y la velocidad de un tornado. Pero la verdad es más simple. El nombre fue elegido porque era único y memorable.
En un mercado saturado de autos con nombres tradicionales, Toronado destacaba, y eso era exactamente lo que Oldsmobile buscaba. El legado del nombre no se detuvo en los años 60. El Toronado mantuvo su esencia hasta 1992, mucho después de que el modelo original dejara de producirse. Este nombre, extraño pero poderoso, demostró que la elección correcta puede ser tan impactante como la ingeniería que representa. A veces, un nombre puede convertirse en sinónimo de innovación, estilo y audacia, y Toronado hizo justamente eso. Pero el Toronado no se definía solo por su nombre. Este auto era una declaración de tecnología y valentía. Su tracción delantera revolucionaria rompió esquemas, mientras que su motor V8 enorme y su transmisión innovadora ofrecían un rendimiento impresionante. La suspensión avanzada y el diseño interior sofisticado demostraban que la ingeniería podía ser elegante, potente y confiable al mismo tiempo. Cada detalle del Toronado estaba pensado para desafiar las expectativas de los conductores de Estados Unidos y Europa. Además, su llegada cambió la forma en que se concebían los autos de lujo y alto rendimiento. No era solo velocidad ni potencia, era una combinación de audacia estética, tecnología avanzada y visión futurista. El Toronado dejó claro que un auto podía ser tanto una máquina poderosa como una obra de arte sobre ruedas. Si te fascinó conocer estos secretos detrás de un nombre tan singular, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta para descubrir más historias de autos que no solo marcaron la historia, sino que también redefinieron lo que un vehículo podía ser. Porque en el mundo del automovilismo, a veces un nombre es solo el comienzo de una leyenda.